Este síndrome nos ayuda a objetivizar la función en una persona, nos ayuda a definir intervenciones, nos ayuda a evitar procedimientos fútiles y a mejorar la calidad de vida de muchas personas mayores. Como les decía entonces, vamos a dar un webinar con diferentes temas en los próximos meses. También nos acompañará posteriormente la Universidad de Caldas, la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional con sus programas de posgrado en geriatría. También quiero invitarlos desde ya al próximo congreso de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que se realizará en la ciudad de Bogotá durante los días septiembre 29-30 y octubre 1 y 2 del presente año. Así que los esperamos con las mejores energías y los mejores deseos de aprendizaje en esta educación médica continua. Bueno, yo creo que sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación por parte de los doctores especialistas de la Universidad del Valle. Así que le doy la bienvenida al doctor José Mauricio Campo, al doctor Felipe Barbosa, y les dejo la palabra para que inicien con este webinar. Muchísimas gracias a todos por su atención y esperamos que lo disfruten. Doctora Brigitte, ya puede compartir la pantalla, por favor. Buenas noches, yo soy José Mauricio Campo, médico coordinador del posgrado de geriatría de la Universidad del Valle. Es un placer estar con ustedes en esta iniciativa que hemos tenido todas las escuelas de geriatría del país, donde vamos a tener temas candentes, temas que son de gran importancia en el área disciplinar de nuestra profesión, de igual manera también para otras profesionales no geriatras. Y el tema de hoy está muy relacionado con la valoración de la fragilidad en el paciente agudamente enfermo. Nuestra residente Brigitte Alexi Moncayo, de cuarto año, ella se ha encargado de hacer la presentación, hemos estado con ella en este proceso. Es un tema muy importante, ya Javier les ha mencionado que es un síndrome que nos ha cambiado nosotros la forma de ver a nuestros pacientes. Principalmente hoy nos vamos a enfocar en el paciente que está con enfermedad aguda, con una condición aguda. Probablemente van a quedar más dudas que temas sedimentados porque la evidencia se está construyendo, pero este es el objetivo de estas presentaciones, que podamos tener intercambios académicos con las diferentes escuelas. Profesor Felipe. Bueno, yo desde la parte crítica, desde urgencias y atención en unidad de cuidados intensivos, siempre sabemos que la atención del paciente críticamente enfermo, dentro de ellos la población de adultos mayores, es un riesgo para la atención como tal, dado de que los servicios de urgencias tenemos una sobreocupación, según el informe de la Defensoría del Pueblo, del 244%. Y hay tiempos de demora de atención de estos pacientes hasta 9 horas, por lo cual esto es un riesgo para el paciente y para el sistema. Es así que en el concepto de la valoración de fragilidad de estos pacientes nos va a permitir evaluar y gestionar los recursos del servicio de urgencias frente a un paciente críticamente enfermo. Entonces, aquí está mi participación y adelante, Brigitte. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradezco la participación y la invitación a este evento académico. Me presento, mi nombre es Brigitte Alexi Moncayo Hernández, soy residente de cuarto año, vengo en representación del posgrado de geriatría de la Universidad del Valle. Me siento muy complacida de estar representando a mi universidad en estos espacios académicos, y pues muchas gracias también a la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología y a todos ustedes por estar en este espacio. Espero que sea de agrado para todos.
Bueno, entonces vamos a empezar. Listo. Entonces, este es nuestro contenido. Vamos a hablar empezando sobre la epidemiología y la importancia de la persona mayor agudamente enferma, la fragilidad como un indicador pronóstico, la fragilidad y cómo se relaciona con otros síndromes geriátricos, cuál es el reto en la detección de la fragilidad, los modelos de fragilidad que existen y la evidencia que tenemos actualmente en su desarrollo y en su estudio, recomendaciones finales y terminaremos con algunas conclusiones. Como objetivos de esta presentación, queremos demostrar la importancia de la fragilidad en la persona mayor agudamente enferma, mostrar la evidencia actual respecto a las herramientas de valoración y, finalmente, responder preguntas puntuales como cuándo, cómo y con qué buscar fragilidad en el paciente agudamente enfermo. La transición epidemiológica ha aumentado la morbilidad en las personas mayores. Todos conocemos cómo la transición demográfica ha afectado a la población mundial y nuestro país no está exento de ello. Esto hace que las personas mayores cada vez tengan más morbilidad y datos recientes del análisis de la situación en salud de Colombia. Tenemos que entre el año 2009 y el año 2020 se han atendido más de 267 millones de personas mayores en los servicios, incluyendo servicios de urgencias, con una media anual de 22 millones de personas mayores. En estos años, el máximo de consultas por las personas mayores fue en el año 2019, con 39 millones de consultas, y la primera causa de consultas son las enfermedades crónicas no transmisibles, con el 81% de los casos. Y en el mundo, la literatura nos dice que 2/3 de la población de pacientes mayores hospitalizados en agudos son personas mayores, y de estos la mitad tienen fragilidad. Por esto es muy importante conocer la importancia de la fragilidad y de la persona mayor. Perdón, es que no sé cómo quitar esto. Bueno, el servicio de urgencias es un determinante en la atención de la persona mayor, y esto es principalmente porque, uno, el servicio de urgencias está en una encrucijada, está en un punto intermedio entre el paciente que está en un servicio ambulatorio, un paciente que puede venir desde su casa, desde un hogar geriátrico, desde unidades de cuidado primario, y puede enlazar con otros servicios como son servicios de hospitalización y de cuidados intensivos. Esto va a hacer que las decisiones que se tomen en el servicio de urgencias sean determinantes y muchas veces van a definir el enfoque de la atención de los pacientes, de las personas mayores, en otros servicios como los de continuidad, como hospitalización o UCI. Por esto las decisiones que sean tomadas en estos servicios deben ser las más acertadas. También el servicio de urgencias puede jugar o tiene un papel como un servicio centinela, es decir, que podemos tener en este servicio detectar alteraciones de las personas mayores que sean diferentes a su motivo de consulta, por ejemplo, alteraciones en su parte mental, alteraciones en la parte nutricional, de detectar alteraciones en su situación social, que, como sabemos, hacen parte de la integralidad de la persona mayor y tienen un igual o un mayor peso que el motivo de consulta en algunas ocasiones. He aquí el papel de la importancia de este servicio como un determinante en la atención de la persona mayor. La persona mayor en cuidados intensivos también tiene mucha cabida, y aquí tenemos referencias como la persona mayor en cuidados intensivos en un estudio observacional retrospectivo que mostró datos desde el año de 1997 hasta el año 2016 en el Reino Unido, en el cual desde
este año vemos que cada vez empieza a aumentar los ingresos, las admisiones a UCI de la persona mayor. Y esto está también muy relacionado con el aumento en el tiempo de ocupación de camas en UCI de las personas mayores de 75 años. ¿Y qué retos tenemos en la atención del paciente agudamente enfermo? El sistema actual tiende a enfocar a la persona mayor desde un enfoque biológico, dejando atrás o a un segundo plano otras áreas que pueden ser importantes en diversos desenlaces, como afectaciones mentales o nutricionales, que también, como vimos, juegan un papel importante. La atención muchas veces está dirigida a una sola queja en sistemas ajetreados como urgencias. Se puede subestimar la gravedad de la enfermedad, y esto viene desde la persona mayor, el cuidador, y también los profesionales de la salud. Muchas veces en triaje se subestima la gravedad de esta enfermedad, y también debemos tener en cuenta la presión del tiempo en cuidados intensivos o en urgencias sobre todo, y la presión que tenemos de las camas. Y esto muchas veces tiende a llevar a que la persona mayor pueda tener un tratamiento subóptimo, porque sobre todo en las personas mayores que tienen fragilidad van a requerir un tiempo de rehabilitación más largo y una recuperación más prolongada, lo que va a hacer que su tratamiento final sea subóptimo y vamos a tener desenlaces adversos en estas personas. Otra condición importante es que no todo el personal de salud está familiarizado con la fragilidad. Entonces, muchas veces, sobre todo, a pesar de que este concepto viene desarrollándose desde hace muchos años, y desde los últimos 20 años es cuando se ha empezado a desarrollar escalas de valoración y modelos de valoración de fragilidad, no todas las personas y los profesionales de la salud están familiarizados con esto. Y algo muy importante que debemos conocer es que la edad cronológica no es un predictor universal de resultados inferiores. Y es aquí cuando debemos traer el concepto de fragilidad. Entonces, primero que conozcamos qué es la fragilidad. La fragilidad es un estado de vulnerabilidad ante eventos estresantes. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Digamos, tiene de fondo un envejecimiento acelerado de los diversos sistemas del cuerpo y una disminución de la reserva fisiológica, que va a hacer que ante un evento estresante una persona frágil, como en este recuadro, no se pueda recuperar o haya una pérdida o un desequilibrio en la homeostasis, que va a hacer que tenga peores desenlaces, a diferencia de una persona que no tenga fragilidad, en el cual el mismo evento estresante no desequilibra esta homeostasis en el cuerpo o en los diversos sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, con la fragilidad, estas personas pueden tener peores desenlaces, mayor tiempo de recuperación después de un estrés y estancias más prolongadas en hospitalización. Además, la fragilidad se ha relacionado con caídas, con discapacidad y con mortalidad. La fragilidad también se relaciona con otros síndromes geriátricos, y aquí en esta gráfica vemos cómo la fragilidad, además que la podemos reconocer como un síndrome geriátrico por su multicausalidad y por llevar a desenlaces adversos, y entre estos otros síndromes geriátricos, entonces acá vemos como todos están muy relacionados y también son muy prevalentes en los cuidados agudos, incluyendo servicios de urgencias y servicios de cuidado intensivo. Entonces, por ejemplo, tenemos delirium o disfunción cognitiva, en la cual la literatura nos dice que en servicios de agudos pueden tener una prevalencia entre el 17 y hasta el 33%, y es muy conocida la relación entre la fragilidad, que me puede llevar o es un factor predisponente para delirium, y como el tener disfunción cognitiva y delirium también me pueden llevar a fragilidad. Por otro lado, la polifarmacia, y también aquí debemos traer a colación la cascada de la prescripción, que puede ser altamente frecuente en servicios de agudos,
recordando que la cascada de la prescripción es el usar un medicamento para tratar un síntoma o un efecto secundario tras el uso de un medicamento previo, y la polifarmacia, que es el uso de 5 o más medicamentos. Son también un síndrome geriátrico que se puede presentar en agudos y puede ir a una prevalencia entre el 17 y el 33%, y está altamente relacionada con fragilidad y con los otros síndromes geriátricos que vemos acá. La multimorbilidad también es altamente prevalente en agudos, hasta el 70% según la literatura, y también está altamente relacionada con la fragilidad. Y aquí tenemos estadísticas de nuestro país, la encuesta SABE Colombia 2015, una encuesta que caracterizó las personas mayores de 60 años de nuestra comunidad, y nuestra población, que es importante que conozcamos, es una población adulta mayor que tiene unas altas prevalencias de comorbilidad, es decir, de 2 o más enfermedades crónicas, el 85%, el 15% pueden ser frágiles, el 21% tiene algún grado de dependencia y hay un 9.6% prevalencia de demencia. Entonces es muy altamente probable que encontremos en nuestros servicios de agudos, ya sea en urgencias o en cuidados intensivos, con estos síndromes geriátricos. Y la fragilidad se asocia a peores desenlaces en el paciente agudamente enfermo. Y esto está determinado por el estado de salud subyacente, por los síndromes geriátricos que hemos visto que pueden ser prevalentes, por el estado nutricional, por el estado cognitivo, todos los factores sociales que son altamente importantes, y por la enfermedad aguda. Y recordando acá que las personas mayores, y muchas veces sobre todo las personas mayores frágiles, pueden tener presentaciones atípicas, y esto puede llevar a errores diagnósticos. Por todo esto, estas personas pueden tener mayor demanda de atención en los servicios, con prevalencias altas de fragilidad en personas mayores, que pueden ir entre el 7 y hasta el 80%, dependiendo del estudio y dependiendo de la escala de valoración utilizada. Tienen 20% más de estancia hospitalaria, 50% más uso de estudios y de imágenes diagnósticas, y hasta 400% más uso de servicios sociales. Y esto puede llevar a que estas personas tengan un riesgo de tratamiento subóptimo y además relacionado con mortalidad. Y acá tenemos evidencia que nos muestra esto. Este es un estudio publicado en el año 2017, un metaanálisis en el cual se buscó valorar qué resultados están asociados con fragilidad en pacientes en cuidado intensivo. Incluyó más de 3.000 pacientes. 30% de esos pacientes eran frágiles, y encuentran que la fragilidad se asocia de forma independientemente de la edad con mortalidad hospitalaria, con un riesgo 1.7 veces, y mortalidad a 6 meses 1.5 veces más en comparación con las personas que no son frágiles. Además, tienen menos riesgos de probabilidad al alta al domicilio, y además se ha encontrado relacionada con una calidad de vida reducida al año. No se han encontrado en este estudio diferencias en el uso de ventilación mecánica, en el uso de vasoactivos o de estancia en UCI. Y hay unos indicadores claros de fragilidad en los cuales es altamente indicativo, valga la redundancia, de que si tenemos algunas de estas condiciones en algunas de estas áreas, ya sea que en la parte biológica, una persona mayor con pérdida de peso, con incontinencia, pero también otros como osteoporosis, sarcopenias, o que sea reconsultante, que tenga delirio, un deterioro cognitivo, que tenga un deterioro funcional, o que tenga inmovilidad o muchas caídas recurrentes o recientes, y la parte social afectada. Y como vemos acá, hemos descrito síndromes geriátricos, y es muy fácil, por decirlo así, que cuando nos llega un paciente con estas características, vamos a pensar en fragilidad. Pero el reto está en detectar la fragilidad en ese estadio o en esa zona gris, que es cuando nos va a llegar esta persona mayor
en la cual no podemos decir que claramente, como lo sería en este extremo, que tenga todos estos síndromes geriátricos o que tenga alguna alteración funcional o que tenga fallas en múltiples sistemas con multimorbilidad, o que no tenga ninguna de estas condiciones y podamos decir que es robusto o que no es frágil. El reto estaría en este estadio intermedio, en el cual va a ser muy importante detectar esta fragilidad leve, una fragilidad en estadio temprano, para guiar decisiones clínicas que en muchas ocasiones pueden ser complejas y que van a ser decisivas en la atención de la persona mayor. Entonces, ¿qué herramientas tenemos actualmente para detectar fragilidad? Como vemos acá, la literatura nos describe muchas herramientas que van desde fenotipos de fragilidad, índices de fragilidad que tienen, como vamos a ver, con la acumulación de déficits y algunas escalas de autoinforme, por nombrar algunos, porque hay muchísimas más herramientas para valorar fragilidad, que es entonces cuando tenemos tantas opciones que no sabemos por cuál nos vamos a definir. Entonces, acá lo más importante sería definir cuáles son los modelos y qué evidencia hay en la capacidad predictiva de fragilidad para resultados adversos en agudos, cuáles son las herramientas más usadas y cuáles son las que más, las características ideales que el personal de salud en urgencias necesita para valorar fragilidad. Entonces, los modelos de fragilidad que se han ideado han empezado a surgir en los últimos 20 años, principalmente enfocados tres: el fenotipo de fragilidad, el índices de fragilidad por acumulación de déficits y la valoración multidimensional. Entonces, vamos a describir algunas características, ventajas y limitaciones y qué evidencia tenemos respecto a cada modelo. La fragilidad como un fenotipo, entonces, como vemos acá, estos criterios se enfocan con 3 o más de estas características físicas. Como sabemos, estos fue un fenotipo de Linda Fried, publicado en el año 2001, y tiene que ver con la pérdida de peso no intencionada, con estas definiciones, agotamiento y pobre resistencia, bajo nivel de actividad física, debilidad o una velocidad de marcha lenta. Si la persona mayor cumple 3 o más de estas características, podemos decir que es una persona mayor con alta probabilidad de tener fragilidad en ese momento del tamizaje. Pero ¿qué limitaciones tenemos con este modelo? Uno, en cuanto al entorno de urgencias, el tiempo requerido tal vez no es tan fácil de aplicar, no es, digamos, necesitamos realizar valoraciones como velocidad de marcha y instrumentos como el uso del dinamómetro para valorar fuerza de agarre, por lo cual en el entorno de urgencias no va a ser un entorno tal vez muy adecuado para valorar fragilidad por medio de este fenotipo. Y además debemos tener en cuenta que los componentes de estos 5 que tenemos acá pueden llevar a alguna confusión en que no sabemos por qué estas características se van a ver afectadas, ya sea por la enfermedad aguda, que muy bien me puede afectar cualquiera de estas características porque tienen que ver con características físicas, o que sea afectada por la misma fragilidad que tenga el paciente de base. Entonces, no es muy preciso en discriminar esto. Además que este fenotipo fue caracterizado o se utilizó la encuesta y el estudio de salud cardiovascular de Estados Unidos, que fue hecho para predecir factores de riesgo de salud cardiovascular en personas mayores de ambulatorias, es decir, en comunidad, por lo cual esas serían las limitaciones para usar este fenotipo de fragilidad en una atención de cuidado agudo. Tenemos otro modelo que es la fragilidad por acúmulo de déficits. Y aquí vemos la fragilidad desde un abordaje diferente, que sería con la acumulación de diferentes déficits en los sistemas, diferentes sistemas en la persona, dado por diferentes signos clínicos, síntomas, enfermedades y discapacidades. Hay diversos índices realizados con muchos ítems.
se describe que para que tenga una predicción adecuada deben ser al menos 30 ítems y el índice de fragilidad se saca como una proporción de los déficits que tenga la persona sobre el total de déficits probables con una puntuación de 0.2 que me va a determinar fragilidad y se refiere en la literatura que un puntaje mayor de 0.7 es cuando la persona no es posible sostener más acumulación de déficits y tendría mucho riesgo de resultados adversos, incluso más que teniendo la fragilidad porque esto se va acumulando. Y este índice de fragilidad resulta ser un buen predictor de resultados adversos en cuidados intensivos comparado con la edad, la gravedad de la enfermedad o la comorbilidad y en términos de supervivencia y de función física a largo plazo. La limitación que tiene la valoración de fragilidad por este índice es el tiempo requerido, porque como describimos, son escalas o es un índice que tiene muchos ítems y es muy altamente probable que no sea de fácil administración en cuidados agudos. Por eso este índice de fragilidad se usa mucho más en torno al área de investigación. Pero también tenemos otra escala, que es la escala clínica de fragilidad. Esta escala clínica de fragilidad fue creada por los mismos autores, Kenneth Broadwood, del índice de fragilidad, quienes resumieron el nivel de condición física de la persona o el nivel de fragilidad teniendo en cuenta esta escala. Es una puntuación que va de 1, de una persona robusta, y 9 a una persona que ya esté en estadios terminales. Y tiene que ver, esta es una versión muy resumida, cada nivel o cada puntuación debe cumplir algunas características que va a ser según criterios con actividades básicas de la vida diaria y algunas instrumentales. ¿Qué ventajas tiene esta valoración por escala clínica de fragilidad? Uno, la facilidad de uso. Como vemos, puede ser usada como una escala analógica y es muy fácilmente aplicable en el entorno clínico, ya sea en en servicios de agudos como urgencias o cuidados intensivos, y también se usa mucho en investigación. Además, tiene buena concordancia con el índice de fragilidad, como vimos el anterior. Además, la literatura nos refiere que tiene buena concordancia interevaluador, incluso con personal de salud que sea diferente a los servicios de geriatría. Todo esto facilita la comunicación entre el personal de salud porque va a ser más fácil, al ser como una escala analógica, el poner una puntuación y así todos vamos a hablar un mismo idioma. Además, esta escala clínica de fragilidad tiene validación y tiene múltiples estudios en urgencias y cuidados intensivos. Limitaciones de esta escala es, uno, que puede ser algo subjetiva porque requerimos información del familiar y del estadio actual en el que tengamos el paciente en servicios agudos. No valora objetivamente la declinación acumulada de múltiples sistemas fisiológicos, que es como sería referido al índice de fragilidad, pero como vimos, como la literatura nos demuestra, tiene una muy buena correlación con este índice de fragilidad. Tal vez una de las desventajas más grandes es su baja sensibilidad, que se reporta entre un 54%. Por eso algunas de las sociedades, como la Sociedad Británica de Geriatría, nos recomiendan el uso de 2 escalas, esta más otra escala adicional, dependiendo del entorno en el que se vaya a usar. Y hay evidencia de que la escala clínica de fragilidad puede tener impacto en la mortalidad a 30 días en personas mayores de 80 años. Y aquí está este estudio de más de 5.000 personas en 21 países de Europa, en el cual se tuvieron en cuenta personas mayores de 80 años que eran admitidas a UCI, y se tiene en cuenta cómo la escala clínica de fragilidad fue un predictor, como vemos acá en esta tabla, los hazard ratio de la fragilidad. Las personas mayores que eran frágiles en la escala clínica de fragilidad con una puntuación mayor de 5 tenían 1.8 veces más riesgo de mortalidad a los 30 días, y acá vemos cómo esta relación fue aumentando a medida que aumenta la puntuación de fragilidad. También se encontraron
otras condiciones o factores pronósticos como era el aumento de la edad, la escala SOFA y la admisión a agudos, si era una admisión a un entorno agudo o era una admisión a UCI electiva, fue una de las condiciones que fue muy altamente predictiva de mortalidad a los 30 días. Y en los análisis multivariados, estas condiciones se mantuvieron con una significancia estadística adecuada, incluyendo la fragilidad. Ellos concluyen que la escala clínica de fragilidad puede agregar valor a la valoración global de la persona mayor y está asociada con mortalidad. Sin embargo, como vemos, el ingreso a UCI por una condición muy aguda, que no fuera electiva, tuvo un mayor impacto con los hazard ratio mucho más elevado en comparación con la escala clínica de fragilidad. Entonces se considera que esta es una escala que puede agregar valor a una valoración integral, pero debemos tenerla en cuenta. También la escala clínica de fragilidad más alta es asociado con mayor riesgo de síndromes geriátricos, como vemos acá, de caídas intrahospitalarias, úlceras por presión, delirium, también con riesgo de readmisión y con riesgo de institucionalización. En este estudio recientemente publicado, con más de 1000 pacientes en una población surcoreana. La escala clínica de fragilidad también predice supervivencia y fue muy importante en la toma de decisiones en la pandemia por COVID-19. Y estos son datos de un estudio publicado en el 2020, en donde en una población en Reino Unido se tomó en cuenta más de 1.500 personas participantes con COVID-19 y se determinaron, como vemos en esta imagen, que la escala clínica de fragilidad más alta con puntuaciones mayores de 5 y sobre todo más de 7 a 9 puntos, vemos como la supervivencia general era mucho menor en estas personas. Y acá vemos los hazard ratio ajustado para mortalidad a 7 días y vemos cómo esa relación aumenta en relación al aumento de la puntuación de fragilidad. La escala clínica de fragilidad parece ser un mejor predictor de mortalidad a 90 días comparado con fenotipo de fragilidad. Entonces, hay estudios que han buscado comparar las diferentes escalas y en este recientemente publicado en este año, con más de 1000 pacientes en población, 3 hospitales en población de Dinamarca, con más de 65 años, personas mayores admitidas a UCI, buscaron determinar la capacidad predictiva de estas dos escalas para mortalidad a 90 días. Determinan el área bajo la curva, recordemos que un área bajo la curva adecuada es una que va entre 0,75 a 1 y entre las dos escalas, el fenotipo de fragilidad, que recordemos que tiene que ver con variables de función física principalmente, y la escala clínica de fragilidad, que es la que hemos hablado, que puede ser una escala analógica y mucho más fácil de aplicación en urgencias y tiene una muy buena correlación con el índice de fragilidad, y esta resultó tener una mejor área bajo la curva con 0,75. Y acá vemos la curva ROC, en la cual, si recordamos, una mejor curva es aquella que tiene el área convexa más cercana al 1, y esta línea azul es la que representa la escala clínica de fragilidad y es la que más se acerca a una mejor sensibilidad y a una mejor especificidad en comparación con el fenotipo de fragilidad. Y hay otras escalas que pueden ser usadas, que son cuestionarios y tienen que ver con un modelo multidimensional. Aquí tenemos algunas que son muy usadas en urgencias y en cuidados intensivos, que son de la escala Prisma y la escala ISAR. Entonces, la escala Prisma fue publicada, las dos son creadas en Canadá. La escala Prisma creada en el año 2005 y son cuestionarios de 6 preguntas que tienen mucho que ver con variables como la edad, la salud general, como vemos acá estas preguntas, y variables de la funcionalidad. Y la escala ISAR, que también es canadiense, y también es un cuestionario que tiene que ver con el motivo de ingreso a urgencias, las hospitalizaciones previas, la
alteraciones sensitivas como la parte visual y problemas de memoria. Y también la polifarmacia se tiene en cuenta. Entonces, hay estudios en los cuales se ha comparado la capacidad predictiva de estas escalas comparadas con la fragilidad para predecir fragilidad, y este estudio en Irlanda en el año 2019 encuentra que la escala Prisma, con una puntuación de 3 puntos, que es lo recomendado, 3 puntos puede predecir fragilidad según la literatura, y esa tiene una sensibilidad y una especificidad que pueden ser aceptables, un 85% y un 78%, y la escala ISAR tiene una buena sensibilidad, pero la especificidad puede ser muy baja. Entonces, esta es una de las principales limitaciones de esta escala. Este estudio lo podemos tener en cuenta, aunque fue un estudio con una población muy pequeña en Irlanda. Y también se ha buscado comparar estas escalas para predecir la mortalidad. Entonces, en este estudio que les describo en Irlanda, se buscó diferenciar la capacidad predictiva de estas escalas para predecir fragilidad, diferenciando un paciente frágil de un no frágil, y aquí vemos cómo la mejor área bajo la curva fue de la escala Prisma, y en segunda categoría la escala clínica de fragilidad con 0.83. Como vemos las áreas bajo la curva, acá la mejor área sería para Prisma y siguiendo por la escala clínica de fragilidad. Entonces, en este estudio concluyen que el Prisma puede ser más preciso, aunque no fue estadísticamente significativo, mejor que la escala clínica de fragilidad. Entonces, hasta el momento tenemos con muchas herramientas, podemos decir que la escala clínica de fragilidad es una herramienta muy útil para aplicar en los servicios de agudos como urgencias y cuidados intensivos, y también nosotros en nuestra unidad, en nuestro hospital universitario, tenemos mucha experiencia y es una de las que más ampliamente usamos. ¿Y qué consideraciones en el paciente agudamente enfermo debemos tener? En que las medidas que son basadas en el desempeño físico pueden confundir la fragilidad con la enfermedad aguda, entonces tal vez estas medidas basadas en la parte funcional no sean las más adecuadas. Además, debemos tener en cuenta condiciones como el delirium, deterioro cognitivo subyacente y el nivel reducido de conciencia, lo que va a hacer que escalas que requieran autoinforme en muchas ocasiones no sean las más fácilmente aplicadas en cuidados agudos. Y además tener en cuenta la posibilidad de completar las escalas con el proxy, es decir, la persona, el cuidador o el familiar que pueda brindar la información. Y hay ocasiones en las cuales no se tiene la disponibilidad de este cuidador o de este familiar. Entonces, todas esas son condiciones que debemos tener en cuenta cuando queremos valorar fragilidad en el paciente agudamente enfermo. Y se ha realizado estudios para ver qué son las características ideales que los médicos de urgencias consideran que son las necesarias para valorar fragilidad. Entonces, este estudio publicado recientemente en el año 2017 valoró estas escalas de fragilidad como las que hemos visto, y esos médicos de urgencias consideran que el 75% volverían a usar al menos una herramienta de estas sin tener una predilección por alguna, y no hay diferencias significativas entre el tiempo, la facilidad de uso o la concordancia con el juicio clínico. ¿Y qué características ideales consideran estos médicos? Que las escalas o las herramientas que sean más breves, o sea, que sean más fácilmente aplicables, que se demoren menos de un minuto, que sean más simples y que tengan multidimensionalidad, son las características que más son consideradas ideales para valorar fragilidad en su entorno. Y las herramientas más usadas en el paciente agudo, según una revisión de la literatura, consideran que en los servicios de urgencias la escala clínica de fragilidad se usa en un 21%, pero vemos que en cuidados intensivos la escala clínica de fragilidad puede ser usada hasta en un 60%, es bastante altamente usada en servicios de cuidados intensivos. El fenotipo de fragilidad en un 12% en urgencias, y vemos cómo los cuestionarios de autoinforme son más baja el uso en estos servicios.
El índice de fragilidad también, por ser un índice que requiere muchos ítems, no es tan fácilmente aplicada. Y el fenotipo de fragilidad también tiene sus limitaciones, como hemos visto, al tener como base la función física. Como para ir terminando, entonces, unas recomendaciones finales. La literatura nos recomienda evaluar el estado funcional o la fragilidad basal de la persona mayor. Se establece, digamos, por regla general, 2 semanas antes, pero lo importante es que debamos evaluar el estado de fragilidad basal de la persona mayor. Entonces, teniendo en cuenta ya sea la información del familiar, la información del cuidador, y cómo vemos a la persona mayor en el escenario que llega en agudos. Pero debemos llenarnos de una información completa para tratar de establecer una fragilidad de forma acertada. Debemos revalorar la fragilidad siempre cuando hay fluctuación en el estado clínico de la persona, en su funcionalidad o cuando hay un síndrome geriátrico. Todo paciente frágil requiere una valoración geriátrica integral. Es importante tener en cuenta que estas son escalas para detectar, escalas de tamizaje para valorar fragilidad, pero la valoración geriátrica integral es lo que me va a integrar y a determinar un diagnóstico más acertado y me va a determinar cuál es el plan de atención que requiero con mi paciente. El abordaje interdisciplinario también es muy importante y debemos identificar siempre en los escenarios de urgencias o de cuidados intensivos aquellos pacientes que puedan requerir cuidados paliativos. Y tampoco debemos olvidar que debemos reevaluar el plan de atención siempre a intervalos seleccionados y no es solamente con una valoración definir un plan de atención, porque debemos recordar que el estado de fragilidad es un estado que puede ser fluctuante, ya sea en escenarios de forma ambulatoria o en escenarios de cuidados agudos. Esto puede fluctuar y la persona mayor incluso se ha referido en la literatura que puede haber, aunque no es lo más frecuente, pero puede haber reversión de la fragilidad, esto dependiendo de la enfermedad aguda y de las otras condiciones geriátricas que tenga la persona mayor. Como conclusiones, la detección de la fragilidad en etapas tempranas es un reto. Se debe usar un enfoque diligente y el uso de herramientas de detección puede ser de utilidad. Las herramientas de detección de fragilidad no están estandarizadas y no hay una prueba de oro actualmente determinada. Como escuela de la Universidad del Valle consideramos es conveniente el uso de la escala clínica de fragilidad por su facilidad de uso, su validez predictiva y una buena correlación con el índice de fragilidad por acúmulo de déficits. Y la supervivencia es posible incluso para los pacientes considerados muy gravemente frágiles. Los resultados van a variar dependiendo del paciente y la fragilidad debe ser un factor en una evaluación integral que incorpore siempre los deseos de la persona mayor y la gravedad de la enfermedad aguda. Muchas gracias. Los dejo con esta linda imagen de Cali y ese es mi correo por si alguna persona requiere, tiene alguna pregunta o algún comentario adicional. Estamos dispuestos a tener algunas opiniones, experiencias, preguntas del público si hay alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Moncayo. Ahora vamos con la sección de preguntas. Recuerden que pues, la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior o también por el chat. En este momento tenemos 210 espectadores, más los que tengamos por Facebook. También han hecho varios la pregunta que si estas charlas quedan, sí, van a quedar grabadas y van a estar disponibles en las diferentes plataformas de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Vamos entonces con las preguntas. Cuando hablamos de riesgo de manejo subóptimo en los frágiles, ¿cómo definen esa variable? ¿Se refiere a la adecuación, mano que quieren decir redireccionamiento del esfuerzo terapéutico? La literatura nos dice que tratamiento subóptimo en muchas ocasiones se presenta por la presión de las camas. Por ejemplo, en algunos de los casos puede ser cuando esas personas mayores son dadas de alta antes del tiempo requerido, porque van a requerir un tiempo más de rehabilitación.
Entonces, una de las condiciones para llegar a ese tratamiento subóptimo sería por esta falta de recuperación dentro del hospital. Y otra cuestión adicional sería así la reorientación del esfuerzo terapéutico. Este es un tema pues muy amplio, requeriría una discusión adicional, pero también debemos tener en cuenta la orientación del esfuerzo terapéutico en las personas en las cuales se pueda detectar una fragilidad, sobre todo cuando hay una fragilidad severa, dependiendo de la enfermedad aguda claramente y de las otras condiciones geriátricas, porque hemos dicho que la valoración y la detección de la fragilidad se debe usar o es un factor que me va a ayudar a definir manejos y planes de atención, pero todo esto integrado de una valoración holística o una valoración integral de la persona mayor, teniendo en cuenta siempre los deseos de la persona y las condiciones de la enfermedad aguda que se encuentre en el momento. No sé si respondí la pregunta. Sí, doctora. Igual creo que si surgen más preguntas las estaremos comunicando. Otra pregunta es, nos preguntan qué experiencia han tenido con el uso de Frail en los pacientes de UCI y si tiene alguna limitación que se realice en el familiar como informante y no en el paciente. Como usted nos mostró, la charla, lo que tenemos, hay más experiencia en las UCI es la escala clínica de fragilidad, pero no sé si quiere hacer alguna comentario adicional sobre el Frail en pacientes en UCI, la doctora Moncayo o el doctor Barbosa. Sí, yo creo que lo que nos dice la literatura y lo que más hemos aplicado en nuestro escenario en urgencias y en UCI también, y lo que es más fácilmente aplicable por ser, como hemos descrito, una escala analógica de fácil aplicación, es la escala clínica de fragilidad. El cuestionario Frey es un cuestionario, entonces tal vez no sería, y es de autoinforme muchas de las preguntas, por lo cual no sería tan fácilmente aplicable y sobre todo en entornos como pacientes en cuidados intensivos, que muchas veces no hay presencia de familiar, no hay una persona mayor que esté intubada o que esté bajo efectos de la sedación, entonces tal vez no es como el escenario más adecuado para este cuestionario como detección de fragilidad. Doctor Barbosa. Bueno, en cuanto a nuestra experiencia, no hemos aplicado esta escala Frey, sí hemos aplicado la escala clínica de fragilidad. Ahora que llegó la pandemia, el COVID, utilizamos la escala clínica de fragilidad y con ella y otros 3 puntos allí dentro del algoritmo de la atención de estos pacientes, podíamos definir si ese paciente lo llevábamos a medidas no invasivas o lo llevamos a medidas invasivas y por lo cual el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen es si la escala clínica de fragilidad tiene validación al español. Doctor Ocampo, no sé quién nos quiera responderla. Buenas noches. Al español no la tenemos validada. Sin embargo, como mencionaba el profesor Barbosa y Brigitte, nosotros en época de pandemia, con el grupo de la Universidad del Valle, la Universidad Libre, que también está ahí la profesora Lady, realizamos la implementación de la ruta de los pacientes y la escala clínica de fragilidad fue de mucha utilidad. Creo y considero que, como mencionaba inicialmente, hay muchas preguntas, nos van a quedar muchas preguntas, tanto a los geriatras como a los no geriatras, de cuál emplear. Sin embargo, nosotros en este momento tenemos mucha más experiencia y utilidad, mucha más experiencia y experticia en el manejo de la escala clínica de fragilidad. Nosotros pudimos aplicarla tanto en el contexto ambulatorio como con el contexto hospitalario. En el contexto hospitalario, tanto la profesora Geraldine y Eliana se encargaron de capacitar y estuvo ahí también el profesor Felipe, todo el personal en el Hospital Universitario del Valle para dar la calidad, la importancia de esta escala. Entonces, por ahora nosotros nos orientamos mucho más en emplear esta escala como tal. Sin embargo, consideramos que definitivamente necesitamos
sedimentar mucho más el conocimiento, necesitamos hacer investigación en nuestros servicios hospitalarios para mirar el rendimiento de estas escalas. En Bien. cuanto un apunte, en cuanto hay una escala, hay una tesis de la Universidad del Bosque, del grupo de medicina interna, donde en el Hospital de Santa Clara utilizaron la escala clínica de fragilidad como un intento de utilizarla al español y cómo servía de alguna manera de pronóstico en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Salió como en el 2019. Martín. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿existe evidencia de la relación del deterioro en el estado nutricional y el riesgo de fragilidad? Sí, la literatura es ampliamente descriptiva en la relación entre los diversos síndromes geriátricos y la malnutrición. Es un síndrome geriátrico que puede predisponer a fragilidad. Entonces, hay diversos estudios que han mostrado esta relación y se han relacionado los dos, tanto la malnutrición como la fragilidad, con muchos desenlaces adversos en la salud de la persona mayor. Si la persona que tiene la pregunta me requiere escribir, podemos enviarle alguna evidencia de esto al correo. No hay ningún inconveniente con esto. Bien. Nos preguntan por acá si recomiendan realizar la escala clínica de fragilidad sola o adicionar alguna otra escala y cuál sería esa que recomienden adicional. Respecto a esto, deberíamos tener en cuenta el entorno en el que vamos a aplicar la escala, ¿cierto? La fragilidad se puede detectar en este caso, como es la charla de hoy, en los cuidados agudos y en cuidados tanto de urgencias como cuidados intensivos. En este escenario, tal vez lo más recomendable, como hemos descrito, es una escala que sea de fácil aplicación en el entorno, por el entorno de urgencias, no hay tiempo, no hay el espacio adecuado. Entonces, en este entorno, tal vez lo más recomendable sería usar solamente una, y hemos visto que la escala clínica podría ser una muy buena recomendación, una muy buena herramienta para detectar fragilidad. Entonces, en este escenario podremos recomendar solamente una, pero ya sea en un escenario ambulatorio, hay otros estudios que también intentan determinar en el escenario ambulatorio cuál es la mejor herramienta para detectar fragilidad. Y esto aquí, dependiendo también del tiempo, tal vez en la parte ambulatoria hay más tiempo para realizar la detección de fragilidad. Y en este escenario tal vez se podrían utilizar dos escalas si queremos aumentar la sensibilidad para la detección de fragilidad. Muy bien, todavía tenemos varias, no sé si el tiempo nos vaya a dar. La siguiente es, teniendo en cuenta la multiplicidad de modelos de fragilidad, ¿los modelos de causalidad lineal actuales son los más adecuados para entender la fragilidad? ¿O necesitamos un modelo de causalidad dinámica en donde se dé cuenta de la interacción entre todos los elementos biológicos, sociales, cognitivos que configuran el gestalt de lo que es la fragilidad? Bueno, hay diversos modelos, como lo mencioné en la charla, son muchas las teorías que tratan de explicar la parte fisiopatológica, por decirlo así, de la fragilidad. Y todas estas herramientas se han sacado a partir de este entendimiento de la fisiopatología o el tratar de entender el comportamiento de la fragilidad y tal vez tratando de entender una causalidad. Sin embargo, hasta el momento todavía, y eso es muy difícil de determinar por estudios, no se ha podido establecer como tal causalidad, pero sí sabemos que hay asociaciones. Entonces, sabemos que el modelo puede ser por acúmulo de déficits, que tiene muy buena correlación con la fragilidad, y esto entendiendo la fisiopatología como este acúmulo de déficits en los diferentes sistemas que pueden llevar a que los diferentes órganos tengan una menor reserva funcional. Entonces, sería un buen modelo para tratar de determinar fragilidad, y es lo que muchas de la literatura y de los estudios han tratado de determinar.
El otro modelo es el modelo por fenotipo, en el cual tenemos alteraciones de fenotipo o alteraciones físicas que también son determinantes de fragilidad, como se ha demostrado en algunas de las escalas, como los criterios del INTAFRI. Sin embargo, algunas de estas herramientas son más aplicables tal vez en el escenario ambulatorio, y el otro escenario son las herramientas que valoran multidimensionalidad. Entonces, de estas también hay muchísimas más escalas, pero de todas estas escalas no hay una evidencia congruente que me diga que puedo usarla en escenarios de agudos. La evidencia que hemos mostrado es la de las escalas más usadas y la que más evidencia tiene en escenarios de agudos. Pero todos los modelos son pues importantes, es importante conocerla, es un tema que viene cada vez, venimos aprendiendo más de este tema, hay más investigaciones, hay estudios en curso y nuevos modelos se vienen creando, entonces cada vez claramente tendremos más evidencia al respecto de esto. Bien. Una pregunta para el doctor Barbosa es si hay alguna relación de las escalas de fragilidad con el Apache. La mayoría de las revisiones de escalas de fragilidad que se usan en unidad de cuidados intensivos, pues hacen un análisis logístico allí de regresión y pues se da uno cuenta que los Apaches más elevados, escalas de fragilidad más elevadas y pacientes con múltiples comorbilidades, pues son los que peores desenlaces tienen en la unidad de cuidados intensivos como tal. También nos preguntan si en el contexto quirúrgico la escala clínica de fragilidad se aplica también para pacientes quirúrgicos. Si hay alguna recomendación específica sobre ello. Hay estudios también que han venido aplicándola así en el escenario quirúrgico. De igual forma también hay más herramientas que se han tratado de validar para el escenario quirúrgico. Podemos enviarle, si gusta la persona que tiene esta pregunta, me escribe al correo y le podemos enviar algunos estudios. Bien. Nos piden la palabra los espectadores, el doctor Carlos Reyes. Levanta la mano. Quiere hacer una intervención. El administrador, para que por favor su micrófono ya está. Bueno, de pronto quiero hacer una presentación del doctor Carlos Alfonso Reyes. El doctor Carlos Alfonso Reyes es docente, es el mentor mío. Con él hemos estado haciendo varias investigaciones. En este momento se encuentra en Florida y ahora está con nosotros con una beca Fulbright. Es un placer, doctor Carlos, tenerlo aquí y darle la palabra. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, un gusto. Sí, gracias por la oportunidad y felicito a la doctora Brigitte por su presentación. Muchas gracias. Quería hacer un comentario en el sentido práctico. Aparte de la ciencia que nos interesa tanto y que participamos nosotros tanto en la investigación, hay algo de sentido común bastante importante en la diferencia entre las diferentes escalas. Cuando uno ve los diferentes ítems y también cuando las escalas fueron utilizadas. Por ejemplo, la escala de Frey pues, se ha utilizado principalmente a estudios poblacionales y ahí es donde se creó prácticamente. Y tiene dos componentes que es muy difícil realmente hacerlas en urgencias y menos en el cuidado intensivo, que son el componente de fuerza de agarre y el componente de marcha. Ustedes ven que el por qué. Inclusive unas diapositivas que mostró la doctora Brigitte, se ve una gran diferencia en cómo la gente está utilizando esas escalas y es debido a eso. O sea, la gran diferencia
en la facilidad para utilizar, digamos, la escala clínica versus la escala de Frey, por ejemplo. Entonces, esa sería una diferencia importante a tener en cuenta. De pronto luego habría que inventarse una manera como estas son escalas de tamizaje, de pronto la escala clínica de fragilidad, así como se ha recomendado, podría ser la primera opción, pero habría que buscarse otras maneras de confirmar de otras maneras, digamos, otros test luego la fragilidad o hacerle un seguimiento a través de la valoración geriátrica y a través de otras, el trabajo con otras profesiones o especialidades. Entonces, otra vez, es importante considerar el sentido común, en este caso sobre la misma ciencia, sea como sea, esos dos parámetros objetivos como son la marcha y el agarre no es fácil de obtener en urgencias y menos en cuidados intensivos. Soy testigo también de la utilidad de la escala clínica de fragilidad en los estudios que hemos estado haciendo acá con el doctor Mauricio y el grupo que él mencionó durante la pandemia, y el aislamiento también ha hecho, digamos, que esta escala sea de bastante utilidad, la escala clínica de fragilidad, para reforzar lo que ya discutió el doctor Mauricio y su grupo también, que hemos participado en las investigaciones y análisis que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos preguntan, en su servicio, ¿con qué criterio se realizan pruebas de fragilidad? ¿Qué edad? Una pregunta para el doctor Ocampo. Preguntan por la edad. Otra vez, Raúl, la edad. En nosotros, En nuestro servicio, sí, señor. en nuestro servicio evaluamos la fragilidad con la escala clínica de fragilidad y en ocasiones, cuando es posible, realizamos prueba con dinamómetro. Nos da muy buenos resultados y lo importante es determinar y evaluar la condición del paciente, poder determinar, porque nos empiezan a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿Cuáles son las intervenciones? Entonces nos permite a nosotros detectar los riesgos del paciente, planear el tratamiento, planear el diagnóstico, las pruebas diagnósticas de tratamiento y también el pronóstico y el egreso como tal. Muy bien. Perdón, el profesor Chavarro levantó la mano para que... Sí, ya lo vamos a habilitar para que Listo. pueda intervenir. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. No pude estar toda completa, pero lo que he podido ver, buenísimo. Creo que solamente hacer énfasis pues no importa el instrumento que se esté utilizando, y esta es una buena propuesta para hacer tamización, pero de pronto, pues recordar que cuando se tenga la oportunidad será bueno la comprobación diagnóstica y utilizar alguna herramienta diagnóstica, ¿no? Pues porque de acuerdo en el contexto agudamente enfermo y la orientación en toma de decisiones y la conducta. La pregunta puntual para el grupo sería, en el momento en que ya se decide el egreso, ¿cuál sería la recomendación de confirmación diagnóstica ya con estos pacientes en el escenario, pues ya que corresponda ambulatorio? Y pues nuevamente muchas gracias. Diego, en el caso específico de nosotros, dado que hacemos la valoración en el contexto agudo con escala clínica de fragilidad, ya en el contexto ambulatorio, ya sea institucional o en consulta externa o en domiciliario, pues sería muy importante continuar con la misma escala para poder hacer la comparación, ¿no? Porque si aplicamos otra escala diferente, la escala de Frail o el fenotipo, pues no pudiéramos tener como ese punto de comparación y ver la progresión o la regresión de esta condición como tal.
Listo, muchas gracias. Nos preguntan también por el ingreso a la UCI y si hay relación entre fragilidad y muerte digna en las UCIs, si hay alguna variable que se use para ello o algún trabajo. Pregunta para el doctor Barbosa. Hola. Yo no entendí bien la pregunta. Bien. Sí, doctor, si hay a la hora del ingreso de muerte digna y fragilidad, si hay alguna variable que se use para ello en la UCI, nos preguntan. Es que dependiendo si evaluamos el paciente en el servicio de urgencias y consideramos que el paciente es no apto para medidas invasivas, él no ingresa a la unidad de cuidados intensivos. En la experiencia que hemos tenido aquí en el Hospital Universitario del Valle es que estos pacientes van a una sala donde ha tenido una denominación como una sala de cuidado paliativo, una sala humana, donde allí se hacen intervenciones, donde se reorientan las intervenciones de fin de vida y se da compañía permanente con la familia. Pero en cuanto a muerte digna es las condiciones más bien del entorno que se le ofrecen a ese paciente, con su apoyo familiar y con apoyo concurrente de diferentes terapeutas, entre ellas trabajo social, psicología, y es lo que normalmente hacemos aquí. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta el doctor Payán Rey que si en el estado pospandemia, para dar un manejo integral de los pacientes prefrágiles, si tienen en cuenta por una cuestión cultural en el eje cafetero, hay más tendencia a cuidar a estos adultos mayores y no permitirles deambular con libertad. Entonces, la pregunta que él hace es, teniendo en cuenta que los espacios físicos para recreación y grupos del adulto mayor cerraron por la pandemia, si hay alguna indicación para ellos. Digamos, lo que hemos visto es que en el estado, en los momentos post pandemia es frecuente que los pacientes se han limitado y la funcionalidad se ha comprometido, tanto inicialmente en la pandemia, sobre todo en la cuarentena estricta por temor a salir, y posteriormente ya más por muchas veces de sus cuidadores. Básicamente los cuidados son siempre lo que se ha dicho, evitar estar cerca de personas que estén sintomáticas, otros sintomáticos respiratorios, tener un aislamiento adecuado cuando se esté, evitar salir si se está con síntomas respiratorios, las medidas de higiene, lavado de manos, mascarilla y evitar aglomeraciones. Creo que básicamente eso nos puede ayudar para todo ello. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, porque ya terminamos las preguntas. Hay, Raúl, hay una última pregunta sobre Mauricio Giraldo. Nos pregunta sobre, desde el ámbito gerontológico, ¿es aplicable esta escala? Mauricio, mira que en el ancianato, en el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, donde tenemos nosotros equipo interdisciplinario y donde hay gerontología, nosotros en época de pandemia aplicamos la escala con muy buenos rendimientos y con educación previamente a todo el personal. Entonces sí es posible que se pueda aplicar desde el punto de vista de gerontología. Muy bien, también como parte del derrotero que tenemos con las charlas es que al final se dará unos 30 segundos, un minuto, como de las conclusiones finales. Pues creo que las puedo hacer yo, mucho de lo que ya la doctora Moncayo nos explicó y lo que nos ha explicado el doctor Ocampo y el doctor Barbosa. Básicamente nos recomiendan valorar facilidad, no en todos los pacientes en urgencias, pero sí en pacientes ancianos que tengan ciertas características, sobre todo si hay presencia de síndromes geriátricos, trastorno neurocognitivo, presencia de delirium,
una declinación funcional, caídas, ¿sí? Malnutrición. Cuando valoramos la funcionalidad, como mostró la doctora Moncayo, generalmente valorarla 2 semanas antes de este evento estresor agudo, pues al hacerlo en ese momento de la enfermedad aguda puede ser un sesgo, puede darnos falsamente un paciente que tenga peor funcionalidad, entonces hacerla como era la funcionalidad en las 2 semanas antes, asimismo como si el paciente ha habido un cambio en su estado basal funcional, y a la hora de usar herramientas para evaluar funcionalidad en paciente agudamente enfermo en urgencias y en la UCI, pues las herramientas van a depender mucho del ámbito, del tiempo que tengan, la carga, el volumen de pacientes en urgencias, pero como nos mostró la doctora Moncayo, la escala clínica de fragilidad sería la recomendada en estos escenarios. Si hay tiempo, se puede aplicar el Prisma 7 también, que tienen mejores evidencias, esta escala clínica de fragilidad y Prisma 7 sobre otras como es el índice de fragilidad o el ISAR. ¿Sí? No sé si alguno de los doctores quiera hacer otras conclusiones ya para ir cerrando. Raúl, yo creo que a lo último, pues ya quedaron las conclusiones. Por indicación de nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, nos indica que prendamos la cámara. Ya para terminar, queremos darle el agradecimiento por el tiempo, por la asistencia. Sabemos que esta época y esta hora es bastante difícil para todos, pero hemos estado aquí apoyando la academia, que es algo importante y que nos une a nosotros, tanto geriatras, no geriatras, gerontólogos y personal de salud, porque eso es un tema transversal para todas las disciplinas. Javier dice que prendamos la cámara todos para poder hacer una foto y enviarlas a las redes. Gracias, doctor Campo. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por su participación esta noche, y les comentamos de una vez que la próxima entrega la van a realizar desde la Universidad de Caldas en el mes de septiembre, y el tema será cuidados paliativos no oncológicos. Los vamos a esperar con mucha cordialidad y siempre bienvenidos a esta asociación donde estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos por su atención, y ya nos quedaremos aquí con los panelistas para el respectivo registro. Que tengan una buena noche y hasta la próxima.